Si tú o alguien que conoces presenta presión en el pecho y fatiga al subir escaleras, lo que estás a punto de escuchar no es una advertencia, es una emergencia biológica que tu cuerpo lleva meses intentando comunicarte. No estás cansado, no es falta de descanso. Lo que estás sintiendo es una alteración progresiva en la forma en que tu sistema cardiovascular distribuye oxígeno y nutrientes a cada célula de tu cuerpo, y eso cambia completamente el escenario clínico. En este momento, tus arterias pueden estar sometidas a una presión constante que no solo empuja la sangre, está dañando activamente su estructura interna. Ese daño no duele, no avisa, pero avanza. Hoy voy a mostrarte algo más importante que un diagnóstico superficial. Voy a ubicarte dentro de una secuencia real de deterioro vascular. Y si entiendes en qué punto estás, todavía puedes intervenir antes de que el daño sea irreversible. Pero para llegar ahí, necesitas entender qué es lo primero que falla, y no es el corazón. El problema comienza en una capa microscópica que recubre tus vasos sanguíneos, el endotelio. Este tejido regula cómo se contraen y relajan tus arterias, cómo fluye tu sangre y cómo responde tu cuerpo al estrés. Cuando la presión arterial se mantiene elevada, incluso ligeramente, ese endotelio deja de funcionar como debería. Pierde su capacidad de liberar óxido nítrico, una molécula esencial para mantener las arterias flexibles. Y esto es exactamente lo que puede estar ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo. Sin suficiente óxido nítrico, tus vasos no se dilatan correctamente. La sangre encuentra resistencia y tu corazón se ve obligado a trabajar más fuerte para compensarlo. Ese esfuerzo adicional no es momentáneo, es constante. Cada latido se convierte en una carga mecánica repetitiva sobre estructuras que no fueron diseñadas para soportarla durante años. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Creen que la hipertensión es un número, cuando en realidad es un proceso de destrucción progresiva del sistema vascular. A medida que esa presión persiste, el endotelio comienza a volverse permeable. Sustancias que normalmente no deberían atravesar la pared vascular empiezan a infiltrarse. Entre ellas, partículas de LDL que, bajo condiciones de estrés oxidativo, se transforman en formas altamente reactivas. Tu sistema inmune las reconoce como una amenaza y en ese momento, sin que lo percibas, se activa una respuesta inflamatoria dentro de tus arterias. Macrófagos, citoquinas, moléculas de adhesión, todo comienza a movilizarse en un intento de contener el daño. Pero en lugar de resolverlo, lo perpetúan. Esto no es teórico, es un proceso activo que puede estar ocurriendo ahora mismo. Y aquí es donde la situación cambia de riesgo a proceso en curso. Porque una vez que la inflamación se instala, la estructura de la arteria empieza a modificarse, se vuelve más rígida, menos eficiente, más vulnerable. Y si este proceso continúa sin intervención, no estamos hablando de si tendrás un problema cardiovascular, sino de cuándo se manifestará de forma irreversible. Lo que acabas de escuchar no es el final del problema, es el inicio. En el siguiente paso, vas a ver cómo este daño microscópico se convierte en algo mucho más peligroso, la formación de placas. Pero antes de avanzar, necesitas hacer algo esencial, reconocer si ya estás dentro de este proceso. Porque si lo estás, cada día cuenta. Lo que ya empezó en tu endotelio no se detiene por sí solo. Si la presión, el estrés oxidativo y la disfunción vascular continúan, entras en una fase donde tu sistema inmune deja de protegerte y empieza a transformar la pared de tus arterias. En este punto, las partículas de LDL que lograron atravesar el endotelio ya no circulan libremente. Quedan retenidas en la capa íntima de la arteria, donde sufren oxidación por especies reactivas de oxígeno. Esta modificación cambia completamente su comportamiento biológico. Tu cuerpo ya no reconoce ese LDL como una molécula transportadora de colesterol. Lo identifica como una amenaza y responde activando células inmunes especializadas. Monocitos que migran desde la sangre y se transforman en macrófagos dentro del tejido vascular. Y esto es exactamente lo que puede estar ocurriendo en tus arterias mientras no sientes nada. Estos macrófagos comienzan a ingerir LDL oxidado de forma masiva, pero hay un límite. Cuando lo superan, se transforman en células espumosas, cargadas de lípidos, incapaces de salir del tejido. Se acumulan, se agrupan y forman las primeras estrías grasas. Esto no es todavía una obstrucción, es peor. Es el inicio estructural de una placa aterosclerótica. A partir de aquí, el proceso se vuelve autoalimentado. Las células espumosas liberan citoquinas proinflamatorias que atraen más células inmunes, más inflamación, más oxidación, más daño. La arteria, que debería ser un conducto flexible, empieza a convertirse en un entorno inflamado, reactivo y progresivamente rígido. Y aquí ocurre algo crítico.
el músculo liso de la pared arterial migra hacia la zona dañada y comienza a producir matriz extracelular, colágeno, proteoglicanos. El cuerpo intenta sellar el problema, pero lo que está creando en realidad es una estructura inestable, una placa con un núcleo lipídico y una cubierta fibrosa. En este momento, tu arteria ya no es un vaso sano. Es una estructura alterada que puede comprometer el flujo sanguíneo en cualquier momento. A medida que la placa crece, reduce el diámetro interno del vaso. La sangre ya no fluye de forma laminar, empieza a generar turbulencias, microimpactos contra la pared vascular que amplifican aún más el daño endotelial. Y esto retroalimenta todo el proceso que inició en la parte 1. Si has sentido cansancio al hacer esfuerzos que antes tolerabas, o una leve presión en el pecho que aparece y desaparece, esto no es casualidad. Puede ser la manifestación de una perfusión comprometida. Tu tejido cardíaco necesita oxígeno constante. Cuando el flujo se vuelve irregular o insuficiente, entra en un estado de isquemia relativa. No es un infarto todavía, es una advertencia funcional. Pero aquí está el punto crítico. Muchas de estas placas no crecen hacia el interior del vaso de forma evidente. Crecen hacia la pared, se ocultan, no generan síntomas claros hasta que se vuelven inestables y cuando eso ocurre, la cubierta fibrosa puede romperse. En el momento de la ruptura, el contenido lipídico altamente trombogénico entra en contacto con la sangre y tu sistema de coagulación se activa de forma inmediata. Plaquetas se adhieren, se agregan, se forma un trombo y ese trombo puede bloquear parcial o completamente el flujo sanguíneo en cuestión de minutos. Aquí es donde un proceso silencioso de años puede convertirse en una emergencia vital en segundos. No necesitas que la arteria esté completamente cerrada durante años, solo necesitas una placa vulnerable en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y si has llegado hasta aquí, necesitas hacerte una pregunta clínica directa. ¿Tu cuerpo ya está formando estas placas sin que lo sepas? Porque si la respuesta es sí, el siguiente paso no es opcional. En la siguiente fase vas a ver cómo este entorno inestable altera la dinámica del flujo sanguíneo y obliga a tu corazón a adaptarse hasta el punto en que esa adaptación empieza a fallar. Y cuando eso ocurre, el problema deja de estar en las arterias, pasa al órgano que no puede detenerse, tu corazón. Lo que comenzó como una alteración microscópica en tu endotelio y evolucionó hacia la formación de placas, ahora entra en una fase donde la física del flujo sanguíneo empieza a jugar en tu contra. Ya no es solo inflamación, es hemodinámica alterada actuando sobre una estructura comprometida. En condiciones normales, la sangre fluye de forma laminar, capas ordenadas que se deslizan sin generar fricción significativa contra la pared vascular. Este tipo de flujo protege el endotelio, mantiene la estabilidad y favorece la liberación de óxido nítrico. Pero cuando una placa invade el lumen arterial, incluso de forma parcial, ese patrón cambia. El flujo se acelera en zonas estrechas y se vuelve caótico al atravesarlas. Aparece turbulencia, microvórtices, zonas de impacto irregular. Y esto es exactamente lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en tus arterias. Cada una de esas alteraciones genera fuerzas de cizallamiento anómalas sobre el endotelio restante. Lo que ya estaba dañado se deteriora aún más. Lo que aún funcionaba empieza a fallar. Lo que ya estaba dañado se deteriora aún más. Lo que aún funcionaba empieza a fallar. El resultado es un ciclo cerrado, placa, turbulencia, más daño, más placa. A medida que este proceso avanza, la resistencia vascular periférica aumenta. La sangre encuentra cada vez más obstáculos para circular. Y tu corazón, que no puede detenerse ni reducir su función, se adapta, aumenta la fuerza de contracción. Incrementa la presión de eyección, late con más intensidad para mantener el flujo. Pero esta adaptación tiene un costo estructural. El ventrículo izquierdo, encargado de impulsar la sangre al resto del cuerpo, comienza a engrosar su pared muscular. Es lo que clínicamente se conoce como hipertrofia ventricular izquierda. Una solución que parece eficiente al inicio. Al inicio, esto parece una solución eficiente, un músculo más fuerte para vencer mayor resistencia. Pero en realidad es el inicio de una pérdida progresiva de eficiencia. El tejido hipertrofiado consume más oxígeno, se vuelve menos elástico, se relaja peor durante la diástole y esto compromete el llenado adecuado del corazón. Tu corazón no se está fortaleciendo, se está volviendo menos eficiente bajo una carga que no deja de aumentar.
Y aquí aparece una desconexión peligrosa. Puedes seguir funcionando en tu día a día sin síntomas evidentes mientras este cambio estructural avanza en silencio. Quizá notas que te falta el aire al subir escaleras. Tal vez sientes que necesitas más tiempo para recuperarte después de un esfuerzo leve, o una presión difusa en el pecho que desaparece cuando descansas. Esto no es fatiga normal, es una señal de que la perfusión ya no es suficiente en condiciones de demanda. Esto no es fatiga normal, es una señal de que la perfusión ya no es suficiente en condiciones de demanda. A nivel celular, tus tejidos están entrando en episodios repetidos de hipoxia relativa. No es una falta total de oxígeno, es una entrega insuficiente para las necesidades metabólicas. Y eso activa mecanismos compensatorios, aumento de frecuencia cardíaca, liberación de catecolaminas, vasoconstricción adicional. El problema es que estos mecanismos, sostenidos en el tiempo, empeoran el escenario inicial. Más vasoconstricción significa más resistencia, y más resistencia significa más trabajo para el corazón. Y ese trabajo extra acelera el deterioro estructural. En paralelo, la rigidez arterial aumenta. Las arterias pierden su capacidad de amortiguar el pulso de presión generado por cada latido. Ese pulso se transmite con más intensidad a la microcirculación. Órganos como el cerebro y los riñones comienzan a recibir ese impacto de forma directa. Y aunque aún no lo percibas, el daño ya se está distribuyendo. El problema ahora es sistémico. Tu sistema cardiovascular ya no compensa de forma eficiente. Cada ajuste genera una nueva alteración. En este punto hay dos caminos, uno lento hacia la insuficiencia cardíaca y otro abrupto y agudo, pero ambos caminos comparten el mismo origen, el proceso que ya está en marcha en tu cuerpo. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. Tu corazón no falla primero, falla después de años de compensación. Ha compensado durante años un sistema que se ha ido volviendo hostil para tu propia supervivencia. En la siguiente fase vas a ver qué ocurre cuando esa compensación deja de ser suficiente. Cuando el músculo cardíaco ya no puede sostener la demanda. Y cuando eso pasa, los síntomas no son sutiles. Se vuelven inevitables. Nos vemos en el próximo episodio para entender el desenlace. La fase en la que te encuentras ahora ya no es de adaptación eficiente. Todo lo que tu corazón hizo para sostener el flujo sanguíneo empieza a perder efectividad. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser silencioso. Empieza a manifestarse en funciones básicas de tu cuerpo. El ventrículo izquierdo, que llevaba tiempo engrosándose para compensar la resistencia vascular, comienza a fallar en uno de sus movimientos más críticos, la relajación. Esto se conoce como disfunción diastólica y es uno de los primeros pasos hacia la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no se relaja correctamente, no se llena bien. Y si no se llena bien, no puede expulsar suficiente sangre en cada latido. Esto reduce el volumen de eyección, incluso si la contracción aún parece fuerte. Y esto es exactamente lo que puede estar ocurriendo en tu cuerpo sin que lo identifiques como un problema cardíaco. Empiezas a notar que te falta el aire en actividades que antes tolerabas. Subir escaleras, caminar rápido, incluso hablar mientras te mueves. No es solo cansancio, es una limitación en la entrega de oxígeno. La sangre comienza a acumularse hacia atrás, especialmente en la circulación pulmonar. La presión dentro de los capilares pulmonares aumenta y el líquido empieza a filtrarse hacia el intersticio. No es un edema masivo al inicio, es una congestión leve, progresiva, pero suficiente para alterar el intercambio gaseoso. Cada respiración se vuelve menos eficiente. Y en ese punto, tu cuerpo activa mecanismos de emergencia, aumenta la frecuencia respiratoria, eleva la frecuencia cardíaca, libera más catecolaminas. Pero estas respuestas, sostenidas en el tiempo, no corrigen el problema estructural, solo lo ocultan temporalmente. Tu cuerpo está intentando compensar una bomba que ya no responde con la misma eficacia. A medida que la función cardíaca se deteriora, los riñones perciben una falsa señal de bajo volumen circulante. Interpretan que falta sangre, aunque en realidad está mal distribuida. En respuesta, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retienes sodio, retienes agua, aumenta el volumen intravascular. Pero ese aumento no mejora la perfusión, solo incrementa la presión dentro de un sistema que ya está sobrecargado. Empiezas a notar hinchazón en tobillos, sensación de pesadez, aumento de peso inexplicable en pocos días. No es grasa, es líquido retenido. Y mientras esto ocurre, el corazón sigue intentando sostener el equilibrio, pero cada vez con menos margen.
La irrigación a órganos periféricos se vuelve inconsistente. El cerebro puede recibir menos flujo en ciertos momentos, generando mareos o sensación de inestabilidad. Los músculos reciben menos oxígeno, aumentando la fatiga, el hígado puede congestionarse, todo empieza a interconectarse. Aquí es donde la insuficiencia cardíaca deja de ser un concepto clínico y se convierte en una experiencia física progresiva dentro de tu propio cuerpo. Y lo más peligroso es que muchas personas interpretan estos síntomas como envejecimiento, estrés o falta de condición física. Pero no lo es la consecuencia directa de un sistema que ha pasado de compensar a fallar. En este punto ya no hablamos de prevención primaria, hablamos de intervención urgente para evitar una descompensación mayor, porque cuando el corazón entra en esta fase, cualquier evento adicional, una infección, un esfuerzo excesivo, un pico de presión, puede precipitar un colapso agudo, y ese colapso no siempre da tiempo a reaccionar. Si has llegado hasta aquí, necesitas reconocer algo con precisión clínica. Tu cuerpo ya no está adaptándose, está luchando por mantener funciones básicas. En la siguiente fase, vas a ver cómo este entorno inestable puede desencadenar eventos súbitos, arritmias y trombosis que pueden cambiar el curso en minutos. Y cuando eso ocurre, el margen de error desaparece. Lo que estás sosteniendo en este punto no es estabilidad. Es un equilibrio precario donde múltiples sistemas están al límite de su capacidad de compensación. Y cuando el sistema cardiovascular alcanza este nivel de tensión, el siguiente evento ya no es progresivo, es abrupto. Tu corazón, que ha estado sometido a sobrecarga estructural, hipoxia relativa y activación neurohormonal constante, empieza a mostrar alteraciones en su sistema eléctrico. No es solo un problema de bombeo, es un problema de señal. Cada latido depende de impulsos eléctricos perfectamente sincronizados que se originan en el nodo sinusal y se propagan a través del tejido cardíaco. Pero cuando ese tejido ha sido remodelado, engrosado, fibrosado, inflamado, la conducción deja de ser uniforme. Y esto es exactamente lo que puede estar ocurriendo en tu corazón ahora mismo. Las señales pueden retrasarse, desviarse o activarse de forma caótica. Aparecen circuitos de reentrada, focos ectópicos, zonas que disparan impulsos sin control. El resultado, arritmias, al inicio pueden ser sutiles, palpitaciones ocasionales, sensación de latido irregular, un salto en el pecho que desaparece. Pero esas manifestaciones no son benignas cuando ocurren en un corazón estructuralmente alterado, porque en este contexto, una arritmia no es solo un síntoma, es una inestabilidad del sistema que puede escalar rápidamente. En ritmos como la fibrilación auricular, la contracción deja de ser efectiva. La sangre no se mueve de forma adecuada dentro de las cavidades. Se estanca, especialmente en la aurícula izquierda, y cuando la sangre se estanca, ocurre algo crítico. Se activa la coagulación. Plaquetas y factores de coagulación encuentran el entorno perfecto para formar trombos. Silenciosos, invisibles, pero con potencial devastador. En este punto, tu sangre ya no solo transporta oxígeno, puede convertirse en un vector de obstrucción súbita. Un trombo formado en el corazón puede desplazarse, viajar a través de la circulación y bloquear arterias en órganos vitales. Si ese coágulo alcanza el cerebro, interrumpe el flujo sanguíneo en segundos. Las neuronas, altamente dependientes de oxígeno, comienzan a morir en minutos. Lo que sigue es un evento cerebrovascular. Si el trombo se forma directamente sobre una placa inestable en una arteria coronaria, el escenario es diferente, pero igual de crítico. El flujo al músculo cardíaco se detiene. Isquemia total, necrosis, infarto agudo de miocardio. Y aquí es donde todo el proceso que has estado construyendo, desde la disfunción endotelial hasta la insuficiencia cardíaca, converge en un solo momento, un evento. Pero no necesitas llegar a un bloqueo completo para que el riesgo sea real. Incluso arritmias ventriculares pueden comprometer el gasto cardíaco de forma inmediata. El corazón puede latir tan rápido o tan desorganizado que deja de ser efectivo como bomba. El flujo se desploma, la perfusión cerebral cae, pérdida de conciencia, colapso. Aquí es donde el margen entre la vida y una emergencia crítica se mide en segundos, no en años. Y lo más inquietante es que muchos de estos eventos ocurren en personas que nunca recibieron un diagnóstico formal previo, no porque el problema no existiera, sino porque el proceso fue silencioso hasta que dejó de serlo. Si reconoces palpitaciones irregulares, episodios de mareo súbito, sensación de opresión torácica que aparece sin esfuerzo claro, o momentos de debilidad inexplicable, no son detalles menores. Son señales de que la estabilidad eléctrica y hemodinámica de tu corazón ya está comprometida. En este punto, no estamos hablando de prevención a largo plazo.
Estamos hablando de evitar un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Y si has llegado hasta aquí, hay una única conclusión clínica posible. El proceso no solo está avanzado, está en fase de riesgo inmediato. En la siguiente y última fase, vas a integrar todo lo que has visto, vas a entender el diagnóstico completo y, lo más importante, qué intervenciones pueden cambiar el curso de este proceso antes de que se cierre la ventana, porque aún existe una posibilidad, pero no es indefinida. Lo que has recorrido hasta aquí no son síntomas aislados, es una secuencia completa de deterioro cardiovascular que sigue una lógica biológica precisa. Y si reconociste partes de este proceso en tu propio cuerpo, ya no estás en fase de riesgo, estás dentro del mecanismo. El diagnóstico que se está configurando no es una sola enfermedad, es un estado fisiopatológico integrado, disfunción endotelial progresiva, aterosclerosis activa, sobrecarga hemodinámica, remodelado cardíaco y riesgo tromboembólico. No ocurre de un día para otro, se construye durante años. Pero cuando alcanza este punto, empieza a manifestarse en forma de eventos que cambian la vida en minutos. Y esto es exactamente lo que has estado evitando entender. Tu cuerpo no está fallando por azar, está respondiendo a una combinación de presión sostenida, inflamación crónica, alteración metabólica y estrés fisiológico constante. Cada uno de estos factores alimenta al otro. La buena noticia es que este proceso, aunque avanzado, no es completamente irreversible en todas sus fases. Pero la intervención ya no puede ser superficial, no necesitas más información, necesitas intervenir sobre los mecanismos que están activos dentro de tu cuerpo. El primer eje es hemodinámico. La presión arterial debe dejar de ser una fuerza destructiva constante. Esto implica control clínico real, no estimaciones ocasionales. Medición regular, evaluación médica y, cuando es necesario, tratamiento farmacológico ajustado. El segundo eje es inflamatorio. La activación crónica del sistema inmune debe reducirse. Esto no se logra con soluciones rápidas. Requiere intervenir sobre alimentación, calidad del sueño, carga de estrés y, en algunos casos, apoyo médico específico. El tercer eje es metabólico. La relación entre glucosa, insulina y función vascular es directa. Si existe resistencia a la insulina, el daño endotelial se perpetúa. Aquí entran decisiones concretas: composición de la dieta, control de picos glucémicos, actividad física estructurada. El cuarto eje es funcional. Tu sistema cardiovascular necesita recuperar eficiencia. Movimiento regular, pero adaptado a tu estado actual. No es intensidad sin control. Es estímulo progresivo que mejore la perfusión sin sobrecargar un sistema ya comprometido. El quinto eje es eléctrico y trombótico. Si existen arritmias o riesgo de coagulación, esto no se gestiona sin supervisión médica. Evaluaciones como electrocardiograma, monitoreo Holter o estudios de coagulación pueden ser determinantes. Este no es un proceso que se corrija con una sola acción, es una intervención coordinada sobre un sistema que lleva años desregulado. Ahora necesitas identificar señales que no puedes ignorar: dolor opresivo en el pecho que aparece con esfuerzo o en reposo, dificultad para respirar que progresa o aparece al acostarte, palpitaciones irregulares acompañadas de mareo o debilidad, pérdida súbita de fuerza, visión o capacidad de hablar. Estas no son molestias menores, son indicadores de que el sistema puede estar entrando en un evento agudo. En estos casos, la acción no es esperar, es atención médica inmediata, y aquí es donde todo converge. No estás viendo información para prevenir algo en el futuro, estás observando un proceso que puede estar activo en tu cuerpo ahora mismo, y cada día que pasa sin intervenir, ese proceso avanza. Pero también es cierto lo contrario: cada intervención correcta modifica el curso, reduce la carga, mejora la función y, en muchos casos, evita el punto de no retorno. La decisión no es si este proceso existe, la decisión es si vas a seguir ignorándolo o si vas a intervenir antes de que se manifieste de forma irreversible.